Ok, esos son los dos capítulos, bueno, tres capítulos que no puedo subir a mi canal principal, así que lo están viendo en Lemon Fanfics. Espero que lo disfruten y dejen un buen like. Adiós. 139. Utao, 18. El aceite era un producto elaborado a partir de un montón de flores llamadas Kingsin y gel de slime de un piro slime, del tipo explosivo. No solo tenía efectos relajantes, sino que también actuaba como un potente afrodisíaco, algo que él desgraciadamente descubrió mucho más tarde y que le impidió calmar su erección durante un largo rato. En aquel entonces, guardó el aceite, pero ahora estaba seguro de que esta era la ocasión perfecta para usarlo. Era hora de la venganza. Una venganza llena de amor. Estaban completamente solos, sin contar el enorme huevo de Iris que hibernaba en una esquina de la habitación. Al verlo verter el aceite en sus palmas, Utao tragó saliva nerviosamente, apretando las rodillas entre sí. Sentía el corazón latirle tan fuerte que parecía que se ahogaba, pero no podía apartar la vista del hombre. Él sonrió y le separó las rodillas, justo lo suficiente para hacerla sentir expuesta. Sus manos, cubiertas de un aceite frío, se deslizaron por los planos de sus muslos hasta llegar a los pies. Ella se cubrió los ojos con un brazo en respuesta, intentando relajar la tensión de sus extremidades. Su mano masajeaba la parte superior del pie derecho, mientras el izquierdo descansaba sobre el hombro de él, que miraba fijamente hacia adelante, observando sus reacciones con deleite. Sus dedos se contrajeron un poco, y él presionó con más fuerza. La suave yema de su pulgar se movía arriba y abajo en círculos. Se curvaron ligeramente, casi en posición fetal. Era un pequeño detalle que él notaba cada vez que presionaba el pulgar un poco más fuerte. Su respiración se entrecortó cuando empezó a frotar la planta con presión, sus piernas se abrieron más en anticipación de un toque. Su cuerpo estaba cálido y eso le provocaba un escalofrío por la espalda, pero nunca se había sentido más cómoda. El toque de Yomite era ligero y perfecto. Compartir un masaje podía convertirse fácilmente en una experiencia especial e íntima que profundizara aún más los sentimientos entre ellos. Además de reducir el cortisol, la terapia de masaje aumentaba enormemente la producción de oxitocina en el cuerpo. La oxitocina era, por supuesto, una hormona natural producida mediante el contacto físico y el afecto, como los abrazos o la cópula. El masaje tenía numerosos beneficios mentales y físicos que promovían el bienestar general de la persona. Los toques suaves y ligeros activaban el sistema nervioso parasimpático, lo que permitía al receptor entrar en un estado mental de relajación. Su técnica de masaje era amateur, pero aún así obraba maravillas y ella se relajó por completo ante su contacto. Sus dedos trabajaban bien con el aceite, masajeando sus músculos cansados. Al verla retorcerse, Yomite soltó un tarareo divertido, con la palma gentil descansando sobre su pequeño estómago. Tu estómago es realmente adorable, comentó mientras se inclinaba hacia adelante y depositaba un beso ligero en su vientre tonificado. Ella era adorable. Mejor dicho, todo en ella era adorable y precioso. Se sentía feliz de que una mujer así hubiera entrado en su vida. Utao suspiró con satisfacción, disfrutando del calor de sus labios sobre su piel. Sus labios la hacían sentir cálida y reconfortada por dentro, como si el sol acabara de tocar su cuerpo. Acto seguido, soltó una risita leve, sintiendo cosquillas, mientras él recorría con las manos todo su estómago, presionando su suave carne. Sin embargo, cuando deslizó los dedos hacia arriba, una de sus manos resbaló accidentalmente del estómago y se coló justo debajo del trozo de tela que cubría su pecho, quedando ahora sobre su pequeño seno. En cuestión de segundos, el pequeño jadeo que soltó fue seguido rápidamente por un suave gemido de sus labios. Utao lo miró con una expresión vacilante. Ambos estaban inseguros acerca de lo que estaba pasando, y un ambiente incómodo se apoderó de la habitación. Yomite no estaba seguro de si tenía permiso para ir más allá, y Utao no sabía qué hacer. Tras un silencio sepulcral que duró más de medio minuto, Utao apartó su mano del pecho y miró fijamente las sábanas blancas debajo de ella. Lo siento. Fue un accidente, murmuró Yomite, a lo que ella pareció aturdida por un momento, antes de que, sorprendentemente, se quitara ella misma la tela que cubría su pecho, revelando sus pequeños senos, y se recostara de nuevo como si nada hubiera pasado.
Tenía los ojos cerrados y todo estaba en silencio mientras respiraba suavemente, entrando y saliendo el aire como si durmiera plácidamente, aunque su corazón latía más fuerte que nunca. Yomite no pudo evitar mirarlos. Sus ojos se abrieron con asombro y fascinación, alzando una mano como un niño. La extendió hacia ellos, trazando las pequeñas curvas que habían estado ocultas bajo la tela. «Son tan pequeños», susurró. Los recorrió de nuevo con 2 dedos. «Eres muy linda». Su voz era suave y gentil mientras seguía acariciándolos. Probablemente era la chica más plana con la que había estado, y no le importaba en absoluto. Su encanto residía en otro lugar, después de todo. Por no mencionar que, a pesar de ser pequeños, eran un deleite visual muy adorable. Había estado observando esos 2 pequeños picos durante bastante tiempo, aunque lo hacía a escondidas durante los entrenamientos, simplemente porque últimamente estaba demasiado excitado, pero ahora que había obtenido su aprobación, los observaba sin ningún restraint. Eran demasiado pequeños para encajar perfectamente en sus manos, pero eso no importaba, pues encontró la manera de manejarlo. Acarició la suave piel con los pulgares. Eran casi como melocotones, solo un poco más pequeños. Lentamente alzó la mirada de sus superficies suaves y redondas hacia los pezones perfectamente formados que tenía a la vista. Pequeños, delicados y lisos, solo quería darles un poco de atención. Sus manos volvieron a su pecho y pasó los pulgares por sus pezones. Extendiendo la mano izquierda hacia el otro seno, notó que al principio ella se tensó, pero luego se relajó mientras él continuaba masajeándola. Sus dedos se movían despacio, con suavidad, estimulando la superficie de sus pezones. Ella se estremeció al sentir el roce áspero de sus yemas en la tierna piel de sus botones. Un escalofrío le recorrió la espalda mientras cerraba los ojos. Su corazón latía con anticipación. Sus palmas frotaban arriba y abajo por sus costados. Los dedos encontraron apoyo en cada seno. La acercó a él, pasando el pulgar por su pezón. Su cuerpo tembló, se le puso la piel de gallina mientras sus dedos tocaban su piel desnuda sin detenerse ni un instante. Besó entre sus pechos y luego su cuello, donde mordisqueó y succionó, rindiéndose a su deseo. Su cuerpo se calentó mientras las rodillas le flaqueaban. El calor se extendió por todo su ser mientras la boca de él trabajaba contra su piel, lamiendo y saboreando hasta que ella gimió, echando la cabeza hacia atrás. MNNH, con un gemido fuerte, se apartó de él. Él no la dejó escapar y se inclinó hacia adelante, dándole un beso y tomando el control del momento. Sus besos se volvieron más profundos, más urgentes. El beso se hizo más ardiente y Yomite estaba seguro de que ella debía estar ardiendo debajo de él. Todo su cuerpo estaba caliente, prácticamente febril de necesidad. Los dos se separaron, jadeando con fuerza, sin aliento y aturdidos por el deseo. Sus piernas se le habían dormido debajo de ella, incapaces de sostenerla por más tiempo, y ahora que yacía completamente plana, el gran cuerpo de Yomite se presionaba contra sus caderas, entre sus piernas. La miró como si ella hubiera colgado la luna. Sus manos recorrieron todo su cuerpo, trazándola, admirando cada curva. Ella lo miró a los ojos. Brillaban con amor y lujuria. La respiración de Utao salía entrecortada, los latidos de su corazón retumbaban en sus oídos. ¿Era esto lo que Yomite quería? La miraba como si fuera algo increíble, algo que podía contemplar durante horas. ¿Era ella tan especial para él? Estaba acostumbrada a miradas de desaprobación y odio, pero no a miradas tiernas como esta. Quería más besos, más caricias, más sensaciones. Más de esa sensación de ser adorada. Más de los sentimientos con los que sabía que Yomite la amaba con tanta intensidad y afecto. Más de los sentimientos con los que ella lo amaba a él. Utao deslizó la mano por su espalda, recorriendo sus hombros y bajando por sus musculosos brazos, aferrándose con fuerza a sus bíceps mientras se incorporaba sobre los codos. Al verla tomar también la iniciativa, él sonrió suavemente, cerrando los ojos y echando la cabeza hacia atrás, disfrutando de sus caricias y exponiendo su garganta. Ella lamió su cuello, sacando la lengua para recorrer su nuez de Adán. Yomite abrió los ojos ante el inesperado ataque, mirándola con tanta intensidad que ella casi olvidó cómo respirar.
sus labios encontraron los de ella de nuevo, devorando su lengua. Succió su labio inferior, mordiéndolo suavemente antes de succionarlo otra vez, mientras deslizaba una mano por su estómago y acunaba su seno en la palma. Las cálidas manos de Yomite recorrieron lentamente su cuerpo. Ayudado por el aceite resbaladizo, pasó por su vientre, a lo largo de su caja torácica y entre sus senos, ahora completamente expuestos. Una cálida lentitud se acumulaba en su centro, y mientras seguía concentrándose en su respiración, ese mismo calor comenzó a fluir hacia el resto de su cuerpo. A medida que su excitación crecía, el calor que pulsaba por su interior hacía que su piel hormigueara. La voz gentil de Yomite la guiaba durante el masaje y la mantenía anclada. Cuando sus manos empezaron a rodear sus pechos, sintió que el calor que se había filtrado en sus nervios parpadeaba. La respiración de Utao se entrecortó. Abrió un ojo para mirarlo, intentando transmitir su deseo con sus ojos rojos brillantes. Debía verse genial, porque solo consiguió excitarlo más. Se inclinó para darle un beso suave. Ella se relajó de nuevo cuando él se incorporó, volviendo sus caricias a zonas menos sensibles mientras ella recuperaba el aliento. Justo cuando había encontrado un ritmo, sus pulgares rozaron los duros botones de sus pezones completamente erectos. Dejó escapar un tarareo satisfecho. A juzgar por tus reacciones, lo estás disfrutando. Me alegro, sonrió Yomite. A continuación, pellizcó suavemente los botones enrojecidos, y ella hizo todo lo posible por no gemir. Intentó tragarse el sonido, pero el aliento cálido de Yomite en su oreja la hizo jadear. No tienes por qué avergonzarte. Relaja el cuerpo, déjame escuchar a la verdadera tú. Apretó la mandíbula en un mohín, pero asintió. De acuerdo. Yomite no pudo contener la risa, aunque el sonido no era malicioso. Y, para ser justos, con las mejillas hinchadas por el puchero, probablemente ella también se reiría si pudiera verse. De repente, intensificó la presión sobre su cuerpo mientras sus dedos resbaladizos rozaban el pliegue de su ingle, dolorosamente cerca de su centro, pero sin tocar nunca exactamente dónde ella necesitaba para obtener ese alivio, esa sensación especial que se iba acumulando poco a poco. Utao cerró los ojos con fuerza, intentando que la tocara. Él pareció notar su frustración y pronunció su nombre. Tao. ¿Qué? La palabra salió un poco brusca, pero también lo fue la sorpresa al oír que la llamaba sin añadir su apellido. Mirani. Obedeció, alzando la vista hacia él y encontrando su mirada cálida mientras sus dedos danzaban por su monte. Sonrió al inclinarse y apoyar su frente contra la de ella. Te amo. No era la primera vez que se lo decía, lo había mencionado un par de veces antes, pero la sinceridad de la confesión, junto con la intimidad del momento y el hecho de que la hubiera llamado por su nombre de pila, la destrozó por completo. Tomó su rostro entre las manos, acariciando sus mejillas con los pulgares. Yo siento lo mismo. Él sonrió y se inclinó para besarla. Cuando sus labios ásperos se encontraron con los de ella, unos dedos cálidos se deslizaron por el pliegue de sus labios íntimos y su respiración se entrecortó en el pecho. Luego deslizó los dedos hacia sus nalgas y le quitó lentamente los shorts, lanzándolos al suelo. Espera, Ignoró su gritito de vergüenza y contempló la hermosa vista. Sus manos acariciaron despacio el interior de sus muslos hasta que ella sintió el calor de su palma. El roce suave le hizo cosquillas en la piel sensible e intentó apartarse, pero él no la soltó. De algún modo, sentía que toda su fuerza monstruosa se disipaba al contacto con él y apenas podía retorcerse sobre las sábanas. Sus manos recorrían su piel suave, como si intentaran encontrar cada pequeña imperfección en su cuerpo que había estado oculta bajo la ropa, pero no había ninguna. Era como si una diosa hubiera descendido. Un cuerpo perfectamente esculpido. Utao hundió la cabeza en su almohada, temiendo mirar hacia lo que estaba ocurriendo. Yomite no cedió, tragándose sus gemidos mientras sus dedos rodeaban el hinchado botón de su clítoris. Alternando entre lento y rápido, amplio y preciso, ella se encontró espiralando rápidamente hacia la liberación de esa nueva sensación que se acumulaba en su interior. Se aferró a su nuca, yaciendo indefensa debajo de él mientras él la acariciaba con la nariz. Su pulso retumbaba en sus oídos.
los dedos de él se deslizaban por sus labios íntimos resbaladizos, empujando y frotando. El calor se extendía en oleadas por sus nervios, todo su cuerpo funcionando a pleno rendimiento. No estaba segura de cuánto más podría soportar. Presionó su clítoris endurecido entre los dedos, rodándolo suavemente. Su espalda se arqueó alejándose del suelo, los dedos clavándose en la tela sedosa de los cojines. Su mano libre recorría el plano de su vientre, variando la presión sobre su piel y enviando pequeños rayos de placer directamente a su clítoris. Entonces, fue como si hubieran accionado un gatillo dentro de ella. Yomite introdujo uno de sus dedos en su interior. Inmediatamente, sus músculos se contrajeron alrededor de él de forma involuntaria, y ella miró al techo mientras obedecía los instintos de una mujer en celo. La penetró con facilidad varias veces, el sonido de su dedo entrando en ella era húmedo y lascivo. El calor ardía en sus mejillas, y entonces sus dedos se curvaron hacia el tejido carnoso de su punto dulce. Estrellas blancas explotaron detrás de sus ojos con un brillo radiante, su espalda se arqueó fuera de la cama y su respiración se entrecortó. Su mano libre se deslizó por su monte, acariciando el botón dolorido de su clítoris, y mientras lo hacía, Utao alcanzó el orgasmo por primera vez en su vida. Su visión se volvió blanca, su aliento se detuvo mientras la sensación inundaba cada nervio de su cuerpo, desde el cuero cabelludo hasta los dedos de los pies. Tembló y se convulsionó en los espasmos de su primer clímax, el placer ondulando por todos sus sentidos, centrado en su núcleo. No sabía qué acababa de suceder, pero se sentía tan satisfecha que podría quedarse dormida en ese mismo instante. No se detuvo ni cedió, sus paredes internas se contraían y apretaban alrededor de él en pulsos rítmicos que seguían su tempo. Justo cuando empezó a zumbarle los oídos, él suavizó los movimientos y luego retiró lentamente la mano. Complácida, se relajó contra la almohada. Mientras el resplandor posterior se desvanecía poco a poco, se vio inundada de euforía, con la mente vacía de cualquier pensamiento consciente. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero un beso suave en la curva de su cuello la devolvió a la realidad y abrió los ojos. Yomite se cernía sobre ella, con una expresión a la vez tierna y autocomplaciente. Ella tarareó mientras alzaba las manos, acunando sus mejillas y atrayéndolo hacia abajo para un beso. Dándole un breve momento para relajarse, Yomite la volteó y la colocó boca abajo, contemplando su trasero desde atrás mientras su cabeza reposaba en la almohada, ajena a lo que estaba a punto de ocurrir a sus espaldas. Cuando todo estuvo listo, Yomite se inclinó, con la boca justo sobre la curva de su cadera, y comenzó a besarla. Lamió la parte inferior de su muslo, succionando un poco la piel sensible allí, antes de subir, abriéndose camino hacia su clítoris. Ella se arqueó hacia su contacto, gimiendo de anticipación. Una vez llegó a su clítoris, lo besó con suavidad. Ya estaba sensible por el orgasmo, por el calor de la habitación y por su toque. Yomite empezó a acariciarlo con ternura, tomándose su tiempo. Todos esos preliminares condujeron a otro clímax inmediato y consecutivo. Alcanzó el orgasmo 2 veces en apenas 2 minutos. Sintió que sus piernas temblaban un poco y luego dejó escapar un aliento que sonó como un gemido. Tembló durante unos segundos y se corrió sobre su antebrazo, relajando el cuerpo una vez más. La vez anterior le había dado tiempo para recuperarse, pero esta vez Yomite no tenía intención de detenerse ni de ceder. Besó su camino muslo arriba, mordisqueando su piel con un aliento caliente cuando llegó a su parte más sensible. Gimió ella, alzando las caderas en busca de más fricción para otro orgasmo, pero sin lograr alcanzar de nuevo esa cima. Él se apartó juguetón. Utao lo miró por encima del hombro con confusión y lo oyó reír mientras su mano comenzaba a trazar círculos suaves en su espalda hasta que sintió que se subía a la cama con ella, colocando las manos en sus nalgas. Su cabello estaba revuelto, el sudor del entrenamiento de hoy y del masaje le corría por el cuello y todo el cuerpo. Él la observó mientras yacía allí jadeando levemente. Sentía el ardor del sol sobre la piel mientras reposaba, deleitándose en su calor. La suavidad, el calor, el olor de él, todo se combinaba para darle una sensación de seguridad que nunca habría creído posible antes. Gracias por el banquete.
Y, sin más, acercó el rostro y lo hundió profundamente en su trasero, succionando su carne. Su aliento se entrecortó y sus manos bajaron para aferrarse con fuerza a las sábanas bajo ella ante una sensación tan intensa. No, Lamas, ahí, estoy sudada, gimió suavemente, arqueándose hacia atrás contra él. Le tomó un momento registrar en su mente lo que estaba ocurriendo, y cuando lo hizo, se retorció. MNH, los sonidos de placer que escaparon de su boca no eran algo que hubiera pretendido emitir. No había querido dejarlos salir así, pero ya era tarde. Se mordió el labio e intentó no gemir mientras la lengua de él se movía lentamente sobre la superficie de su entrada. Su cuerpo ardía, pero no era de dolor. Era el puro éxtasis de estar con el hombre que tanto le importaba. «¿Sabes también?», murmuró él contra la suave piel de su estómago, mientras su lengua giraba alrededor de su ombligo y mordisqueaba la tierna carne. Utao estaba en las nubes. Apenas podía procesar lo que sucedía. Se incorporó y abrió ampliamente las piernas, señalando el suelo entre ellas, deseando sentir el placer continuo de su lengua. Yomite se colocó en posición y esperó. Mirando hacia arriba desde entre sus muslos, su hermosa y húmeda entrada estaba a solo unos centímetros de su rostro. Planeaba hacer que su primera vez fuera completamente memorable y lo más pervertida posible, para que ella conociera el placer del sexo que podrían disfrutar juntos todos los días. Mientras tanto, el clítoris de Utao palpitaba entre sus piernas, desesperado por más atención. Ella extendió la mano, sin saber qué hacer, y solo intentó rascárselo con movimientos extraños que, a diferencia del toque de él, no la satisfacían en absoluto. Esto no debería haber pasado. Se suponía que ella era la que lo provocaba, le gastaba bromas y lo asustaba, pero todo había tomado una dirección completamente distinta. Una vez más, tenía confianza en su propia fuerza. A veces incluso la usaba para intimidarlo durante sus entrenamientos, porque le encantaba ver su rostro desesperado. Podía vencerlo en casi cualquier actividad relacionada con el ejercicio, pero en ese momento, a él no le había costado nada convertir su cuerpo en gelatina, hacerla suplicar por más, y estaba ganando por un amplio margen. Realmente se estaba volviendo adicta a esa nueva sensación, habiendo alcanzado el orgasmo 2 veces. Un sentimiento así no lo olvidaría nunca, así que no le quedaba otra opción que aceptarlo. ¿Quieres que continúe?, resonó en su mente su voz calmada. Al final, Utao solo asintió sin decir nada. Por las conversaciones con Fish, entendía en líneas generales lo que iba a pasar pronto, pero no tenía experiencia previa con el acto en sí, el llamado a hacer el amor. Pero confiaba en él, lo amaba y quería experimentar esto aún más. Con su aprobación, Yomite bajó obedientemente la cabeza, dejando un rastro de besos por cada uno de sus muslos. Ella soltó un gritito y se estremeció cada vez que se acercaba más a sus caderas. Lamió los pliegues donde se unían las piernas y el abdomen, luego recorrió con la lengua el borde exterior de sus labios íntimos, saboreando su cuerpo sudoroso. Utao jadeó al contacto, pero no le dijo que parara. Más bien, no tenía fuerzas para hacerlo. Era tan increíblemente delicada, pura y suave, y todo en ella gritaba adorabilidad, que Yomite no pudo contenerse y se dedicó a devorarla por completo. Animado por sus gemidos entrecortados, rodeó sus muslos con los brazos para asegurarse de que no escapara de su agarre, besó cada uno de sus labios íntimos y luego pasó lentamente la lengua arriba y abajo por ellos antes de recorrer con suavidad su hendidura. Naa. Alzó la cabeza y miró fijamente sus ojos brillantes. Luego, sin romper el contacto visual, separó sus labios íntimos con la lengua y exploró con avidez los pliegues de su feminidad. El leve sabor dulce-salado de su excitación y sudor cubría su lengua, mientras su aroma mezclado llenaba sus fosas nasales. Era tan deliciosa que no pudo evitar tomarse el tiempo para saborear su intimidad. Movió la lengua dentro de su vagina, apenas penetrando. Al hundirla un poco más, ella arqueó la espalda, elevando su pequeño pecho hacia el aire mientras sus pezones endurecidos, oscurecidos por la excitación, apuntaban hacia el techo de la habitación. Mientras seguía lamiendo su abertura, ella enterró los dedos en su cabello. Tuvo que contenerse para no arrancárselo con la fuerza que aplicaba. Sus muslos se tensaron brevemente mientras jadeaba.
Desesperada por más, balanceó las caderas contra su rostro, aparentemente sin siquiera darse cuenta. Movió la lengua arriba y abajo, presionándola tan profundo como podía. Sus músculos, al igual que su pasión y excitación, se acumulaban. Podía sentir cómo ella luchaba por no asfixiarlo con sus muslos, que ahora apretaban sus sienes con bastante intensidad. Sus muslos se cerraron alrededor de su rostro, manteniéndolo en su sitio mientras sus caderas se sacudían y retorcían. ¡An! El grito agudo de Utao anunció su tercer clímax de la noche. Retrocedió la cabeza justo cuando un chorro de líquido salía disparado de su reluciente entrada, empapando su rostro y pecho. Sus piernas se endurecieron y los dedos de los pies se curvaron en los espasmos del orgasmo. Le dio un último toque con la lengua a su clítoris mientras esperaba que se relajara. Finalmente, sus muslos lo liberaron y se hundieron de nuevo contra las sábanas con un gemido silencioso de placer. Yomite se lamió los labios y se limpió los jugos del rostro, acercándose de nuevo a ella. Era hora de otra ronda, pero antes de que pudiera continuar, oyó un leve golpe en la puerta. Alguien estaba a punto de molestarlo otra vez. Lumine viene a interrumpirme de nuevo. Ni hablar. Tomó un saco de mora de una mesa cercana y se dirigió a la puerta. La toalla se le cayó en el proceso al no lograr atraparla en el aire. TCH, da igual. No importa. Al abrir la puerta, Lumine y Paimon lo saludaron con una sonrisa, antes de que las chicas se dieran cuenta de que la persona que esperaban estaba completamente desnuda. Allí estaba, en pie y sin ropa alguna. Tatuaje asqueroso. Gritó Paimon, cubriéndose los ojos. Vístete. Vístete. Solo di que estás ocupado y habla a través de la puerta. ¿Por qué abres la puerta estando desnudo? Con esa cosa al aire. Yomite tenía los brazos cruzados sobre el pecho, con el ceño fruncido. Estaba desnudo, pero ni siquiera parpadeó. Simplemente no le importaba. Lo único que le importaba era no volver a ser interrumpido. Estaba decidido a terminar lo que había empezado. Su padre una vez le dijo: si vas a hacer algo, hazlo a fondo. No seas tímido. Eso vale para todo. Sobre todo para las mujeres. Gracias por tu sabiduría, padre. No permitiré que ningún hereje me impida alcanzar mi objetivo. Quiero estar solo unas horas. Tomad, coged el dinero y no me interrumpáis. Les mostró el saco de mora, que contenía alrededor de 3 millones. Lumine ya no pudo ocultar su rubor mientras echaba un vistazo a su miembro erecto entre los dedos. Solo la vista le provocó escalofríos por la espalda. Podía ver la punta dura y eso solo hizo que sus entrañas temblaran y el calor inundara su rostro. Una mano cubría su boca mientras su aliento se atoraba en la garganta, haciendo que dejara de respirar durante unos segundos. Desvió la mirada de su virilidad hacia su pecho y luego al tatuaje de dragón que tenía en el hombro, observándolo sin parpadear, como intentando grabar su figura en su cerebro para siempre. Un poco demasiada información para verla de esa manera, pero al mirarlo, ella era muy consciente de lo que quería decir cuando afirmó que deseaba estar solo en ese momento. Mirando más allá de él, notó que Utao yacía inerte en su cama, también desnuda, y parecía estar al borde del éxtasis. No era difícil imaginar qué había pasado y qué estaba a punto de ocurrirle a ella, solo el pensamiento bastaba para hacer que su presión arterial subiera y sus mejillas se calentaran. Tragó saliva con dificultad antes de tomar el saco de mora de sus manos y responder: de acuerdo, buena suerte, líder del grupo. Dicho eso, se giró rápidamente y quiso huir, pero Paimon la detuvo. ¿Cómo vas a irte así como si nada hubiera pasado? A Paimon le encanta la mora y los tesoros, pero después de ver algo así, ninguna cantidad de mora podría lavar los ojos de Paimon. Paimon ha quedado manchada para siempre. Manchada. Paimon ya no podrá casarse. La pequeña hada se quejó. Yomite suspiró y se inclinó hacia ella, tomándola por sorpresa y besándola en la mejilla. Ahí tienes. Ese es tu beso de buenas noches. Dulces sueños, chicas, dijo suavemente antes de acariciar con la mano izquierda la mejilla y la barbilla de Paimon, y revolver con la derecha el ondulado cabello rubio de Lumine. Si no estuviera desnudo, habría sido un hermoso momento de unión entre los tres. Cerrando lentamente la puerta tras de sí, dejó al dúo confundido y sonrojado de pie y flotando en el aire, inmóviles.
Paimon dejó escapar una sonrisa tímida tras recibir aquel cariño, mientras jugueteaba con un hilo suelto de su jersey blanco. Sus mejillas se sonrojaron, adquiriendo un leve tono rosado. Mientras enrollaba el hilo con los dedos y acariciaba la mejilla besada, alzó la vista aturdida y sorprendió a Lumine mirándola fijamente. ¿Qué pasa?, balbuceó Paimon, apartando rápidamente la mirada. Paimon, tu opinión ha cambiado muy rápido, suspiró Lumine con exasperación, mientras la brisa hacía ondear ligeramente su largo cabello rubio. ¿No estabas enfadada hace un segundo? No lo estaba. Vámonos ya. Paimon rechazó cualquier acusación implícita y se alejó flotando, dejando tras de sí un rastro de polvo brillante y a una Lumine sorprendida pero igualmente ruborizada. Mientras tanto, Yomite sacudió la cabeza y soltó una leve risita. No pudo evitar sonreír tras haber provocado a Paimon. Era muy débil al cariño. Pequeño animal. Adorable. Realmente necesitaba tener su propia mascota más adelante, pero en ese momento había cosas mucho más importantes entre manos. Perdón por hacerte esperar. Las he mandado lejos. Podemos continuar ahora. Pasaron segundos, luego minutos, y eso se convirtió en una hora. Durante una hora, ella estuvo sometida a aquello. Durante una hora, él usó su lengua para penetrarla y lamerla hasta dejarla limpia en sus brazos. Yomite perdió la cuenta de cuántas veces el cuerpo de ella había convulsionado y alcanzado el orgasmo en su abrazo hasta ese momento. Debían ser más de 10 a esas alturas. Una cosa era segura. Su cama estaba completamente empapada de su sudor, saliva y otros fluidos corporales, como los mencionados jugos de amor. Su miembro llevaba un buen rato erecto, en un estado de deseo fenomenal, listo para explotar en cualquier momento, y creyó que por fin había llegado la hora del plato principal. Se lo merecía después de haberla atendido tan diligentemente durante tanto tiempo. El virginal agujero de Utao temblaba y se sacudía mientras sus fluidos vaginales goteaban sin cesar por sus muslos, brillando de forma obscena y reluciente. Al contemplar de nuevo la vista ante él, el eje en su entrepierna tembló, como animándolo a entrar en ella. Mientras observaba su entrada, concluyó que su himen era menos una membrana y más una línea ligeramente abultada y extendida de la pared vaginal. Tan pequeño, comentó al verla así. Ya lo había notado antes, pero ahora que la observaba de aún más cerca, sabía que podría haber un problema. ¿Puedo hacerlo?, preguntó con suavidad. Al principio Utao asintió, luego negó con la cabeza y finalmente volvió a asentir. Parecía visiblemente confundida, cansada, aturdida, tal vez incluso un poco asustada por lo que estaba por venir, pero en sus ojos había un enorme deseo de que ocurriera. Así que, por última vez, asintió con anticipación. A pesar de su consentimiento, Yomite sabía que tenía que ser cuidadoso, se levantó y tomó la botella de aceite de un estante detrás de él. Era hora de utilizarlo aún más. Ella ya estaba mojada, pero por si acaso, vertió un poco del aceite frío en su entrada y sobre su duro miembro después de quitarse la toalla. Ambos se estremecieron cuando el aceite frío los tocó, pero se relajaron en cuanto empezó a extenderlo. Luego acercó su pene ya endurecido hacia el objetivo, abierta por su mano, su coño visible era adorable. Ocultando su habitual smirk, su actitud charlatana y provocadora, Utao miró en silencio como las partes convexas y cóncavas se unían y presionaban, así como su enorme miembro que había visto accidentalmente unas cuantas veces antes. Yomite bajó lentamente las caderas y estuvo a punto de introducirlo, pero se detuvo. Oh, espera, no tengo condón. ¿Condón? ¿Qué es eso? La aturdida Utao dejó escapar una débil voz de confusión ante la palabra que nunca había oído. Oh, cierto, mundo de fantasía. Mi error, lo olvidé por un momento. Sí, o quizás sea que ella nunca oyó ese término. Bueno, supongo que tendré que retirarme a tiempo. Yomite se incorporó y se inclinó sobre ella. Le abrió las piernas y adoptó la posición del misionero, presionando su miembro endurecido contra su entrada. Ella ocultó su rostro rojo como un tomate, aunque Yomite no podía distinguir si era rojo por el placer o por la vergüenza. Esto debería ser más que suficiente. Ella estaba más que suficientemente mojada para recibirlo.
Una de sus manos abandonó su pecho, deslizándose por su estómago hasta bajar más, hasta que sus dedos encontraron su sexo. Yomi, jadeó ella, apretando más su agarre sobre él, hundiendo los dedos en sus hombros. Él soltó una risa profunda, separándose ligeramente del abrazo y mirándola desde arriba. Utao le devolvió la mirada a los ojos durante lo que pareció una eternidad, hasta que él se inclinó hacia adelante y capturó de nuevo su boca con la suya. Ella lo rodeó con los brazos, pegándose completamente a él. Sus pequeños senos se aplastaron contra su ancho y esculpido pecho. Las piernas de Utao temblaron cuando Yomite las alzó sobre sus hombros y las enganchó alrededor de su cabeza. Mientras le observaba aturdida, sus ojos se detuvieron en sus duros músculos. Era puro acero. Tan masculino, con músculos tan viriles que eran un placer tocar. Esa era también la razón por la que siempre estaba tan mimosa con él, para poder palparlo a gusto. Antes, ese mismo día, había sentido un poco de celos hacia Bárbara, porque normalmente no tenía tantas oportunidades de tocarlo, pero esta ocasión era perfecta para ella. Él era el hombre gentil que había conquistado tanto su forma de pensar como su corazón. Y ahora, estaba a punto de conquistar también su cuerpo. Su endurecida punta encontró rápidamente el agujero y empujó lentamente las caderas hacia adelante. Su glande abrió su húmedo coño. La estrecha entrada se resistió, pero poco a poco se aflojó mientras él avanzaba. Sintió como el himen se desgarraba y la sangre brotaba. Era como un fuego en su interior, quemando todas sus dudas e inhibiciones hasta no dejar nada a lo que aferrarse. Su mano apretó la de ella con más fuerza mientras ella se retorcía contra él. Las membranas mucosas, completamente empapadas dentro de la vagina de Utao, se adherían a su pene como si tuvieran vida propia. Cuando dirigió la mirada hacia la unión de sus genitales, vio su pene enterrado con fuerza en su hendidura, que hasta ese momento había sido impecable y virgen, junto con un fino rastro de sangre. Comenzó a moverse suavemente dentro de ella. Ella también movió las caderas, aceptándolo de forma activa. Por suerte, no parecía dolerle mucho, así que Yomite pudo darlo todo. Sus paredes se contraían y apretaban alrededor de él en pulsos rítmicos que seguían su tempo. Sus músculos se movían con cada embestida y la sensación de su piel suave bajo su toque le impedía resistirse a pegarse aún más a ella. Un gemido escapó de sus labios cuando ella empezó a balancear las caderas adelante y atrás con cada empujón, haciendo que su erección palpitara. No pudo evitar deslizar la mano arriba y abajo, acariciando su suave vientre y muslos. Su ritmo aumentó y sintió como sus piernas se aferraban con fuerza alrededor de su cabeza antes de que una serie de gemidos suaves escaparan de sus labios, cerrando los ojos con fuerza mientras empezaba a palpitar alrededor de su pene. Su mano libre encontró la de ella y se aferró a ella mientras usaba su cuerpo como apoyo para moverse y penetrarla aún más profundo. Sus ojos se clavaron en los de ella y solo reflejaban lujuria, amor y deseo. Su beso se volvió aún más ardiente, sus bocas se movían juntas con hambre mientras luchaban por el dominio y el control del otro. Normalmente, Utao ganaría cualquier competencia o pelea entre los dos, pero en la cama, él la superaba por un amplio margen. Ella estaba siendo devorada. Sus besos se volvían descuidados, un desastre de lenguas, dientes y labios. Los sonidos que ambos emitían no solo eran satisfactorios, sino también sensuales, enviando chispas de placer por sus espinas dorsales. A medida que sus embestidas se volvían más fuertes y controladas, ella empezó a gemir y retorcerse debajo de él. Sus uñas se clavaron en sus brazos, pero eso no lo disuadió en lo más mínimo. Ya había sido recompensado lo suficiente ese día durante los entrenamientos. Un poco de dolor como ese podía ignorarse. Cuando alcanzó de nuevo la cima, su respiración salió en jadeos entrecortados y alcanzó el orgasmo en sus brazos, dejando escapar un suave gemido de sus labios. Una sensación como un fuego ardiendo en su bajo vientre se hizo repentinamente presente, extendiéndose por todo su cuerpo. Su aliento se atoró en la garganta mientras luchaba por recuperar el control y no dejar salir el ruido que arañaba el fondo de su garganta, amenazando con liberarse de sus labios antes de que su cerebro pudiera detenerlo. Yomite dio una última embestida antes de alcanzar también su clímax y liberarse en su estrecho canal.
Su semilla llenó rápidamente su interior, haciendo que tintilaran con la sensación más dulce jamás conocida por hombre o bestia. Desde el primer chorro de semen, el flujo era demasiado vigoroso. La carne interna de Utao emitió el sonido más increíble. Ella podía sentirlo recorriéndola mientras dejaba escapar un largo gemido, tumbada débilmente en la cama. «Eres increíble», murmuró él. Su caliente y turbio líquido fluía hacia su útero. Ella soltó un gemido de placer al sentir los jugos brotar desde su interior. Era como si 1000 abejas trabajaran en sincronía para crear algo tan hermoso y placentero. Y él estaba allí, justo allí, dentro de ella. La sensación era abrumadora. Sentía como si todo lo que le había faltado para sentirse completa fuera esto. Nunca iba a permitir que él saliera de su vida. Jamás. Él tenía la cabeza hundida en su cuello, moviendo suavemente la lengua sobre y alrededor de él mientras ella se retorcía contra su cuerpo, gimiendo y gruñendo pidiendo más. Una sonrisa adornó su rostro al oír un pequeño jaleo de sus labios antes de que ella empezara a temblar y estremecerse debajo de él. Podía sentir cómo cada uno de esos diminutos músculos se contraía. «Buena chica», susurró ronco en su oído. «Déjate ir ahora». Introdujo uno de sus dedos en su interior mientras ella seguía temblando. Su toque provocó un gemido agudo de parte de ella. Sonrió ante ese sonido y finalmente logró retirarse de ella con la ayuda de sus dedos. Era tan perfecta, tan pura. Y aún así, sabía tan deliciosa, tan dulce, como la miel. Como si hubiera hecho magia, su cuerpo se relajó y se volvió suave bajo su mano. Los últimos espasmos que había emitido por fin desaparecieron. Pero no tenía intención de detenerse allí. Continuó frotando tenazmente sus botones e introduciéndose completamente en ella una vez más, pero, antes de que se diera cuenta, había empezado a moverse de nuevo. Oh, ella comenzó a balancear las caderas adelante y atrás, casi como si estuvieran temblando. Sus genitales unidos se retorcían, los complicados pliegues de ella rozando su miembro. Su clítoris se había hinchado tanto que no podía retroceder dentro de su capucha. De nuevo, lo frotó y provocó. «TH. Eso, no hay, ¿cuántas veces?» Todo su cuerpo empezó a temblar, ya fuera de placer o de susto. «¿Qué pasa, Tao? ¿Has dejado de mover las caderas?» «No, An, oro, toques ahí». Las reacciones de Utao estaban alcanzando su límite. Cuanto más estrecha se volvía su suave carne al adherirse pegajosamente a él, mejor se sentía. Era culpa de ella por mover las caderas, provocándolo. Rompiendo las barreras de su autocontrol, Tao. Mientras besaba sus piernas alzadas, retiró lentamente las caderas. Al salir su pene, su estrecho agujero se contrajo sin pausa, NHNN. Cada vez que volvía a penetrarla, la presionaba. Ni siquiera necesitaba frotar su protuberancia hipersensible. Simplemente sujetándola hacía que fuera golpeada por cada movimiento de sus cuerpos. Cada acción avivaba sus llamas sexuales. «¿Eres realmente sensible con el clítoris, eh?» Lo masajeó de nuevo y levantó brevemente la mano. Sin embargo, Utao alcanzó otro orgasmo. «Para. Las manos ociosas son el taller del diablo». Este diablo jugaba sin sentido con el clítoris de Utao a pesar de sus súplicas. Cada centímetro de su cuerpo era una zona erógena. Los afrodisíacos habían hecho efecto hace mucho, y ahora dependía de él mostrarle el mayor placer posible. Debería volver a su clítoris después de todo, pensó, extendiendo de nuevo la mano hacia abajo, y entonces, notó un punto firme y duro justo debajo. ¿Y qué hay de aquí? No, yo omití, de ahí es de donde, orino, no. La estaba excitando, no exactamente. Pero la ponía realmente incómoda. Parecía que la vergüenza se mezclaba con sus sensaciones de orgasmo. Sus ojos parpadearon asombrados. Este lugar parece divertido, no, es vergonzoso, no lo toques. La joven directora del salón funerario Wangsen, llena de vergüenza, parecía desconcertada por su pregunta. Era el lugar de donde orinaba, ¿por qué querría tocar allí? Pero personalmente, Yomite disfrutaba de sus reacciones. Su lado sádico se había activado. Quería conquistarla ahora más que nunca. Cada vez que la tocaba, podía sentir como los músculos cerraban con fuerza su agujero.
Lo apretaba tanto que un anillo se formaba alrededor. Profundamente conectado con ella, tembló las caderas. Al hacerlo, su útero respondió a la invitación, bajando para besar su glande. La ligeramente abultada entrada de su útero era el interruptor que la hacía alcanzar el clímax. Su mirada estrellada se volvió húmeda y somnolienta mientras se sometía al asalto de su punto débil. Poco a poco, las olas de lágrimas se formaron en sus ojos. Yomite también se sentía bien, por eso no podía detener el bombeo de sus caderas. ¡Mua, Yomite! Su mente había empezado a quedarse en blanco. Sus pensamientos conscientes parecían alejados de su uretra, pero las reacciones de dicho agujero se volvían aún más intensas. Chocaba contra ella, sus profundas embestidas molestando su frágil interruptor. Dando una última y poderosa estocada, usando su glande para sostener su lindo útero, liberó todo de sí mismo dentro de ella, contra su acogedor e elástico interruptor de orgasmo, olvidando por completo que había planeado retirarse antes de que todo comenzara. Todo su líquido entró en su estrecho y pequeño agujero. Fue caliente. Utao gritó como si le costara incluso respirar. Con cada respiración, apretaba con fuerza el abdomen, haciendo que su chorro tembloroso fuera más vigoroso. Mi entrepierna, fu, ngh. La voz de Utao se fue apagando gradualmente, y entonces, Yomite oyó el sonido de un chorrito de agua corriendo. ¿Lluvia? ¿Estaba lloviendo fuera? Obviamente no estaba lloviendo, podía ser grosero decirlo, pero su bonito y saludable chorro, dorado como el color de una moneda de mora, se derramaba sobre las sábanas debajo de ellos. No era mucho, pero lo que fluía de su entrepierna era claramente una mezcla de jugos de amor y algo más. Utao se había orinado encima. Utao respiraba profundamente. Aún no se había dado cuenta ella misma. Sus ojos se quedaban en blanco por el placer combinado del sexo y de aliviarse al mismo tiempo. Considerando que nunca había tenido un orgasmo antes, y ahora la había forzado a tener más de 10 en una sola sesión, dudaba que supiera cómo controlar su entrepierna después de las secuelas. Accidentes como ese eran muy comunes durante el sexo. Yomite tragó saliva. No sentía asco ni nada por el estilo. Más bien, se excitaba por el hecho de que Utao, antes tan poderosa, hubiera caído tan bajo su toque. Iba a ser gentil con ella hasta el final, pero no pudo evitar sentirse aún más excitado ahora. Amazing, esto es simplemente, amazing, así que esto es, sexo. Utao murmuraba débilmente, incapaz de formar palabras correctamente debido al intenso e incesante asalto de placer. Aún con energía suficiente para continuar, Yomite incorporó su cuerpo agotado. Estaba preparado para hacerle el amor hasta las altas horas de la madrugada, temprano por la mañana. 5 AM. La gran cáscara de huevo en la habitación de Yomite se agrietó, e Iris, que había estado hibernando todo ese tiempo, abrió los ojos por primera vez en un mes, solo para presenciar una escena bizarra de 2 personas, realizando el ritual de cópula lujuriosa justo frente a sus ojos. NGH. Utao se estremeció cuando otro orgasmo la invadió, al mismo tiempo que un nuevo chorro de semen entraba en su vagina. El nuevo flujo empujaba hacia adentro, expulsando el semen que quedaba antes hasta que su vagina rebosó. Aunque ella no parecía notarlo. La palpitante pared de su vagina solo se apretaba más alrededor de su pene. Yomite empezó a mover las caderas una vez más. Habían pasado unas 10 horas desde que comenzaron a besarse. Combinaciones de cunilingus, dedeo, masaje y sexo se sucedieron en rotaciones de varias horas sin parar. Se corrió fuera, una vez, pero las demás no pudo contenerse. Si iba a convertirse en padre, que así fuera. De todos modos planeaba formar una familia algún día. Era algo que tenía que pasar. Una sensación tan increíble era imposible de resistir y pensó que sería un desperdicio no descargarse dentro de ella cada vez. Utao permanecía estoica, solo cuando alcanzaba el orgasmo, su cuerpo se convulsionaba ocasionalmente. Su mente parecía casi ida. Desde hacía un rato, solo murmuraba al ritmo de los movimientos de sus caderas, pero incluso en esas circunstancias, se enorgullecía de su resistencia y fuerza, actuaba con arrogancia en todas las ocasiones, y sin embargo aquí estaba, tan agotada que ya no podía ni levantar un dedo ni hablar.
Ya estaba cansada tras el entrenamiento, pero ahora parecía que ni siquiera estaba consciente. Aún así, cuando Yomite arqueaba la espalda y quería retirarse, su vagina se apretaba alrededor de su miembro, como si odiara separarse. La habitación estaba llena del olor a sexo, aún más presente en forma de sudor de dos cuerpos apretados, que producían sonidos apasionados y húmedos. Mientras yacía sobre ella, podía sentir el calor constante que emanaba del pecho de su amante mientras la llenaba con sus embestidas. Yomite había estado disfrutándolo un poco, demasiado y moviendo las caderas como loco, así que no parecía que fuera a durar mucho esta vez. La bebida de Diona era verdaderamente mágica. Aún sentía tanta energía que podía seguir durante horas. ¿Cómo era posible que estuviera tan equilibrada? Compraría un par de, digamos, miles de bebidas la próxima vez que la visitara. Pagar para ganar, no. Probablemente debería llevarle algún regalo como agradecimiento, tal vez juguetes para gatos. Guardar las bebidas en el inventario de Lumine sería una gran idea para el futuro, ya que su habilidad detenía el tiempo de cualquier objeto colocado dentro y, por lo tanto, evitaba que se estropearan, si es que el regalo divino hecho por Diona podía siquiera estropearse. Al dar una última embestida dentro de ella, esta vez se retiró. Sobre el semen ya seco, otro chorro de semen fresco pintó de nuevo el cuerpo de Utao de blanco, HNN. Al ver que apenas estaba consciente, si es que lo estaba, la tomó en brazos como a una princesa y fue a limpiarla en la ducha, sin siquiera notar a Iris, que estaba de pie a un lado, mirando fijamente su figura mientras se alejaban. Tomando una larga ducha cálida para limpiar sus cuerpos del sudor y la suciedad que se habían acumulado durante toda su actividad nocturna, Yomite luego secó y llevó de vuelta a la agotada Utao a su habitación. Su objetivo era acostarla en la cama de Iris, ya que su cama actual estaba, francamente asquerosa. Sentía que todos los fluidos posibles estaban impregnados en sus sábanas. Sangre, semen, sudor, orina, esquirt. Simplemente todo combinado. Pero eso no era extraño, después de todo, habían pasado lo mejor de unas 10 horas en la cama, desnudos y sudorosos, con sus cuerpos entrelazados en un largo y lánguido abrazo de amor y lujuria. El aire estaba impregnado del olor a sexo. Lo permeaba todo como una nube, tan denso y pesado. El aroma almizclado que quedaba de su sesión anterior lo hacía desear repetir el acto, pero se contuvo y abrió las ventanas para que entrara aire fresco. Al hacerlo, notó que Iris realmente había despertado. «Maestro». La voz lo sobresaltó al principio, haciéndolo dar un salto. Giró lentamente para mirar a la mujer que estaba de pie junto a la cama. «Ah. Ni siquiera te había notado ahí, me has dado un buen susto, Iris, me alegra verte por fin despierta», dijo suavemente, frotándose los ojos. Era temprano por la mañana y, si ella no lo hubiera saludado, probablemente ni siquiera se habría dado cuenta de que estaba despierta. Este fanfic no es de nuestra 140. Despertar matutino. 18. Estos son 2000 palabras, es decir, 2 capítulos, así que considéralo como tal. He estado ocupado y sigo estándolo. El límite de no publicar un capítulo se ha extendido desgraciadamente por mi trabajo. Pero intentaré retomar el horario. El hecho de que Iris se despertara era genial y, por lo que había notado, ya no tartamudeaba al hablar, así que al menos ahora podía entenderla sin problemas. Pero aún así, dormiremos en tu cama, ¿te parece bien? Lo que sea, amo. A ella no le suponía ningún problema. Yomite era demasiado perezoso para cambiar las sábanas de su cama y quería tumbarse de inmediato, por lo que la opción obvia era la cama de ella. Se puso la camiseta y los pantalones cortos con los que solía dormir, acomodó a la desnuda Utao en la cama y se unió a ella al instante mientras miraba a Iris. «Bueno, ¿quieres acostarte con nosotros? No te permitiré dormir en el suelo, después de todo». Ella asintió y, sin decir una palabra, se acostó en la cama con ellos. No le quedaban fuerzas para hablar de lo que le había pasado a Iris, pero parecía sana y bien, así que estaba seguro de que podía esperar hasta mañana. «Espera, ¿no es ya mañana?» «Bueno, en unas horas lo haré, supongo». Tras asegurarse de que tanto Utao como Iris estaban cómodas, Yomite las abrazó con fuerza entre sus brazos.
Esta es la vida, sintió sus cabezas acurrucándose entre su pecho, sus cuerpos apoyados contra el suyo mientras se dejaba llevar por el sueño. 12 a.m. Assistant-kun, susurró una voz suave, es hora de despertarse. Un día completamente nuevo nos espera. Quiero entrenar. Quiero ir a misiones. Quiero hacer algo. Yomi-T, sumido en un sueño profundo, reconoció la voz y tardó en despertarse. Sus sensaciones regresaron una a una, conectando poco a poco su cerebro de nuevo al mundo fantástico de Teyvat. Sintió algo cálido alrededor de sus piernas, una extraña humedad y un leve roce apenas audible. Al abrir los ojos, con la visión borrosa que pronto se enfocó, fue fácil notar el enorme bulto bajo las sábanas. Parecía concentrado en la parte inferior de su cuerpo, pero no era algo extraño de ver tan temprano por la mañana. En su estado somnoliento, Yomi-T no pensó en lo que significaba. Simplemente tiró de la manta hasta revelar lo que había debajo. Pensó que solo era su erección matutina, pero no podía estar más equivocado. Al apartarla, comprendió que, o más bien quién, estaba debajo. Su adorable amante, Utao, se escondía bajo las sábanas. A su mente aturdida le parecía que ella estaba agachada y lista para abalanzarse sobre él en cualquier momento, presumiblemente para asustarlo como siempre, pero mientras la observaba y su sentido del tacto regresaba, no tuvo más opción que soltar un jadeo agudo. Yomi-T finalmente comprendió lo que estaba pasando. Su miembro estaba siendo envuelto por los labios y la lengua de la pequeña directora. Buenos días, Tao, murmuró, incorporándose contra la cabecera de la cama. Ella no detuvo sus movimientos mientras él lo hacía. Pareces un poco ansiosa hoy, ¿verdad? Ella emitió un sonido de acuerdo, continuando con el movimiento de su cabeza. Sus manos se movían con rapidez mientras lo hacía, acompañadas de sonidos de succión y gemidos ahogados. Utao no estaba del todo segura de qué hacer ahora que habían entrado por completo en la zona de amantes, pero sabía que simplemente quería hacerlo feliz. Yomi-T reprimió un gemido cuando ella finalmente lo tomó hasta la base, dejando que sus labios besaran su ingle. Además, casi estaba babeando. Su lengua lamió la dura punta de su virilidad. «Es bueno», zumbó contra su miembro, lamiéndolo una vez más antes de colocar ambas manos bajo sus muslos y levantarlos para poder introducírselo en la boca con mayor facilidad. Se sentía tan caliente. Su lengua salió rápidamente para saborearlo antes de bajar más, lamiendo el precum de su abertura antes de apretar la boca. Era increíble. El hecho de que lograra meterse todo su miembro en su pequeña garganta también podía considerarse un talento, era la primera vez que lo hacía y se sentía tan bien que realmente se preguntaba cuánto mejoraría su técnica en el futuro. Tal vez tenía un don para esto. Su boca ya estaba entrenada por el hecho de que a veces no podía simplemente callarse. Al ver sus reacciones, se alegró de que sus torpes intentos estuvieran dando resultados. Ya estaba duro y palpitante en su mano antes, así que solo añadió presión con la boca, queriendo complacer al amor de su vida. Disfrutando del servicio, Yomi-T se relajó y comenzó a gemir, haciendo que ella sonriera. Luego bajó la cabeza, con la lengua danzando alrededor antes de succionar suavemente, morder y lamer su camino hacia su entrada. Puso a trabajar esa lengua suave, húmeda y diestra en el placer de cada centímetro de su virilidad. Para añadir un toque extra, lo miró a los ojos, no solo para buscar su aprobación, sino para observar su expresión mientras su cuerpo se calentaba con la excitación. Abriendo ampliamente la boca mientras él empujaba entre sus labios, sus mejillas se sonrojaron, emocionada de que él acariciara su rostro con los dedos y de que estuviera tan ansioso por usarla. Después de todo, ahora era su amante, y según lo entendía ella, su deber era satisfacerlo y, a cambio, él haría lo mismo con ella. Tal como lo había hecho ayer, Yomi-T sonrió, complacido mucho más que solo físicamente. Sus manos agarraron sus pequeños pechos, apretándolos e incluso jugueteando con los botones de sus senos. Jugar con ella de maneras tan pervertidas hizo que ahora le tocara a Utao jadear. Su agarre alrededor de su miembro se apretó con cada respiración aguda que tomaba, con los ojos palpitando. Quería aumentar el ritmo, usar esa energía que había acumulado toda la noche para darse el entrenamiento matutino perfecto.
Yomite empujó hacia abajo en ella, deleitándose con la sensación de su garganta caliente y húmeda tomando toda su longitud. Los sonidos de su ingle presionando contra sus labios, así como sus gemidos y los ruidos obscenos de su garganta, lo excitaban aún más. Era un amante mejor de lo que podía expresar con palabras. Las actividades de ayer lo habían demostrado. Dispuesta a hacer cualquier cosa por su amante, Utao ahora estaba considerablemente más excitada que antes. Su entrepierna pronto brillaba con humedad, sus pechos masajeados hasta el punto en que parecía que podría lactar en cualquier momento, aunque era imposible. Sin mencionar el largo miembro de Yomite deslizándose profundo en su boca hambrienta. Ya no podía esperar a que llegara el final, a recibir esa fresca porción matutina de lo que su cuerpo había estado acumulando toda la noche. Lo mismo que había sido liberado dentro de ella múltiples veces durante la noche, esa cálida y gentil sensación de seguridad. Afortunadamente para ambos, no tardaría mucho. Con movimientos tan enérgicos y apasionados, Yomite estaba acercándose a su fin. Se estaba volviendo descuidado, apresurado, su lujuria arrebatándole el control de su mente, obligándolo a pensar solo en esa liberación. Sus caderas se movían más rápido y agarró su cabello, manteniéndolo en su lugar mientras ella trabajaba con más intensidad, embistiendo con fuerza en ella. Ahora solo buscaba el clímax inevitable, usando el resto de sus necesidades acumuladas para alcanzarlo lo más rápido posible. Nan, con unas últimas embestidas pesadas, Yomite gimió. Su cuerpo se estremeció, su ingle se tensó mientras eyaculaba todo lo que tenía profundo en la garganta de Utao, al tiempo que sus manos apretaban con fuerza sus pechos. Ella habría jaleado de deleite, si hubiera podido. Un torrente de semen inundó su garganta, cubriéndola completamente de blanco, refluyendo hacia su boca. Venía con una sensación de éxtasis absoluto, casi como si pudiera sentir algo creciendo y acumulándose en el fondo de su vientre sin salida posible. La carga era masiva, obligándola a tragar la mitad de su semilla. Incluso con la boca llena, Utao no dejaría que se desperdiciara ni una sola gota. Apretó sus labios alrededor de la base de su pene, sellando su boca lo mejor que podía. La pequeña directora de la funeraria Wangsen gimió de apreciación mientras su semilla llenaba su boca, su lengua jugando con ella y deleitándose con su consistencia pegajosa hasta que él quedó completamente drenado de sus fluidos de amor. Yomite jadeaba con fuerza, retirándose lentamente de su boca y dejando un rastro de semen al hacerlo. La observó mientras ella mantenía la boca bien abierta, mostrando con orgullo el charco de semen que reposaba en su interior. Se sintió inevitablemente satisfecho, incluso retrocedió una mano para extraer unas últimas y espesas descargas de semilla directamente en su garganta mientras se limpiaba suavemente en las comisuras de su boca. Esto ha sido muy satisfactorio. Has estado increíble. Dicho esto, Utao cerró la boca con fuerza y tragó sin perder un segundo, mientras la enorme y densa carga bajaba directamente por su garganta. Sintió el calor al llegar a su estómago, su interior agradablemente caliente. Con un último suspiro, abrió de nuevo la boca y mostró que realmente se lo había tragado todo. El sabor amargo del semen llenaba su boca mientras bebía profundamente hasta que todo su cuerpo parecía rebosar de energía. Con otra respiración profunda, finalmente se detuvo y se limpió los labios. Si hubieran estado en los meses más fríos, sin duda habría salido un vaho visible en el aire fresco tras su exhalación. Por ahora, el aire caliente y casi almizclado de sus pulmones era suficiente, con el aroma y el sabor persistentes, deleitando sus papilas mientras Yomite se incorporaba lentamente de la cama. Siento pena por quienes no pueden experimentar este tipo de despertar matutino tan especial, Tao, dijo Yomite con tono feliz. Tómate unos minutos si los necesitas, te los has ganado con creces, o podemos vernos en la ducha. Me siento un poco cargado. Tenía una sonrisa casi diabólica mientras entraba en el baño. Utao se quedó sin aliento y, aún así, deseando más, pensando en lo que él había dicho. Unos minutos de descanso serían agradables, pero unos minutos extra con él podrían llevar a todo tipo de cosas. Girando y poniéndose de pie, supo que lo segundo era la mejor opción y salió corriendo tras él hacia el baño. Fuera lo que fuese lo que él deseaba, ella estaba lista y feliz de proporcionárselo.
Iris, que llevaba despierta bastante tiempo, los había observado en silencio fingiendo dormir. Miró un líquido blanco y húmedo que manchaba su muslo. Era la semilla de Yomite, que de algún modo había llegado allí por accidente. Lo más probable es que durante su orgasmo, Utao no hubiera podido contenerlo todo en la boca tras la explosión, y algunas gotas se hubieran escapado, manchando su piel con unas pocas gotitas de semen. Llevando una mano hacia adelante, lo recogió con su dedo delgado y lo acercó a su boca, tragándoselo. ¿Comida? Este fanfic no es de nuestra pertenecía, todos los créditos a su respectivo autor, el cual se encuentra en la descripción de este video. Atentamente el equipo de admin. Capítulo 141. Diversión en la ducha. 18. Estos son 2000 palabras, considéralo como 2 capítulos. Último capítulo 18 más por un tiempo, necesitamos avanzar con la historia. Yomite entró en el baño, suspirando feliz desde ya. Su mañana iba bien, y su noche de ayer también había sido estupenda. Había humedad en el aire, proveniente del agua caliente ya preparada. Al entrar en el amplio espacio, lo suficientemente grande como para caber más de 10 personas, sus manos agarraron una de las palancas del dispositivo mágico de ducha y la giraron con fuerza. Fue recompensado con un chorro caliente y vaporoso de agua salpicando su rostro y pecho. Ya empezó a aliviar los pequeños dolores de la sesión de ayer, calentando el núcleo de su cuerpo a la perfección. A decir verdad, si pudiera, se quedaría bajo el agua durante horas. Ducharse se sentía tan bien después de un sueño largo y reparador. 2 cosas buenas seguidas. La sensación de estar limpio y libre lo recorrió como una corriente eléctrica. El jabón deslizándose por su cabello, junto con el leve picor que acompañaba cada movimiento. Pronto oyó a Utao acercándose al baño. Sabía que se uniría a él, pues aún no había liberado el deseo que llevaba dentro, y él la había hecho esperar a propósito en el borde para provocarla. Tras experimentar algo así ayer, querría repetirlo una y otra vez, no había duda. Así era como se sentía todo el mundo. Después de haber tenido múltiples orgasmos ayer, estaba destinada a amar esta nueva sensación y a quererla más a menudo ahora. Ya entró. Adelante. Tanto Utao como Yomite se miraron los cuerpos desnudos bajo la ducha. Estoy agradecido por el despertar matutino. Se sintió tan bien, murmuró él mientras ella se acercaba, sus pequeños pechos rozando contra él. La rodeó con los brazos, atrayéndola completamente contra su frente. Sus piernas se enredaron mientras estaban frente a frente, ambos inclinándose para lavarse con una pastilla de jabón adecuada para la ocasión, pero con los brazos extendidos. Él tenía las manos en sus hombros, mientras ella se sujetaba a su cuello. El agua corría entre ellos mientras sus dedos se deslizaban por su cuero cabelludo, masajeando suavemente su cabello. Unos momentos después se separaron, apartándose para continuar lavándose correctamente. Ninguno dijo nada durante varios minutos, simplemente disfrutando de la ducha juntos, abrazándose, eliminando el sudor. Cuando llegó la hora de salir, justo cuando estaban a punto de secarse con toallas, su mano bajó de repente por su espalda desnuda, desde la cintura hasta debajo de sus nalgas, acariciando sus perfectos glúteos. Utao giró la cabeza, con las orejas sonrojadas. Aquí. Él se alegró de que entendiera su gesto y sonrió. Agachándose, colocó la palma en su estómago, deslizándola lentamente hacia abajo y, finalmente, llegando a su entrada, haciéndola soltar un chillido de sorpresa. El agua no es un buen lubricante en general, pero da igual. La primera caricia fue suave, luego un dedo se deslizó dentro de ella y perdió el control de su voz. ¿Debería parar ahora? Volvió a provocarla Yomite, deleitándose con sus reacciones. Dulce venganza, decían. No. Su pequeña mano bajó y tiró de su cabello. No pares, satisfecho con lo que quería oír, se inclinó hacia adelante, introduciendo otro dedo dentro de ella y besando sus pliegues. Ella jadeó. Su lengua era un cálido contraste con el agua ahora tibia. Bajó la mirada, sonrojándose aún más al ver la expresión de concentración en su rostro mientras sus dedos la exploraban y estiraban, buscando el punto perfecto.
Un pensamiento sobre Lumine o Fisch, entrando y pillándolos en pleno acto, cruzó la mente de Utao, pero se silenció abruptamente cuando sus dedos encontraron su punto dulce, haciéndola gritar y provocando que la boca de él se curvara en una smirk satisfecha. Se apoyó con más fuerza contra la pared, una mano enredada en su cabello y la otra aferrándose a la barandilla para sostenerse mientras su lengua reemplazaba a sus dedos en ese lugar perfecto. Casi exclamó cuando se apartó, pero no lo hizo al darse cuenta de que había empezado a besar su camino hacia arriba por su frente, lamiendo su ombligo y mordisqueando suavemente cada pecho antes de lamer su cuello. El cuerpo frente a él era simplemente demasiado perfecto como para no lamerlo entero. ¿Quieres esto, Tao?, le susurró al oído. Por supuesto que quería que continuara. No entendía por qué preguntaba algo tan obvio. Si sus dedos no la habían convencido de ese hecho, la oleada de endorfinas y la sensación de su lengua contra su piel lo habrían hecho. Besó bajando por la columna de su garganta, chupando y lamiendo lentamente cada curva de músculo, prolongando el placer que no podía evitar recordar de ayer. Bueno, ella aún no entendía del todo el arte de las palabras dulces y las provocaciones durante el acto, pero aprendería eso con el tiempo. Inmediatamente asintió, se estabilizó un poco más echando el brazo que antes sujetaba su cabello sobre sus hombros, y abrió más las caderas. Te amo, Yomi-T. Yo también me amo. Utao soltó una risita y respondió, últimamente estás soltando muchos chistes. Me encanta. Optó por tirar de él hacia abajo para besarlo, asegurándose de incluir mucha acción de lengua y posicionándose con fuerza contra él. Se frotó contra él, luego jadeó cuando él empujó hacia adelante sin aviso, presionándolo justo dentro de ella como para arrancarle un gruñido. ¿Estás bien?, preguntó, con preocupación evidente en la forma en que se retiró apresuradamente, temiendo haberla lastimado, pues, después de todo, ella solo había perdido su virginidad hace unas pocas horas. Su inquietud se disipó cuando ella envolvió sus piernas alrededor de él y lo atrajo de nuevo, ajustando el ángulo y ahora lista para todo lo que él estuviera dispuesto a darle. Sí. Ronroneó. No era una posición fácil de mantener. La espalda tensa justo en el ángulo preciso, los muslos apoyados en la barra y una mano aferrada a la barandilla para obtener el apalancamiento tan necesario. No habría podido lograrlo en absoluto de no ser por sus prácticas de paradas de manos desde niña y por su gran flexibilidad. Reprimió un jadeo de placer cuando él embistió por segunda vez, esta vez acertando en todos los puntos correctos, entrando despacio pero con seguridad, explorando el mejor ángulo a través de sus jadeos y quejidos silenciosos. Más, susurró él al retirarse y detenerse, provocándola con una smirk y recibiendo un gruñido como respuesta. Ella hizo lo posible por devolverle la atención, apretándolo alrededor de él, las manos aferrándose a su cabello y músculos, dejándole besar arañazos con sus uñas pintadas de negro que se cerraban bajo las yemas de sus dedos. Él la mordisqueaba de vez en cuando, en la comisura de la boca, en el lateral del cuello, en el borde del hombro. Añadía un toque extra de intensidad a su juego. Su mano estaba hundida en el cabello de él, la otra apretada en la barra, las bocas unidas pero jadeando cuando sintieron que alguien se acercaba. Yomi-T se quedó inmediatamente quieto bajo ella, y ella tuvo que morderse la lengua para no gemir de frustración. Sentía que estaba tan cerca de eso, de esa increíble sensación que había experimentado por primera vez ayer. Quería volver a sentirla, entregarse a ella, pero, líder del grupo. La voz de Lumine, seguida del sonido de pasos de zapatos tipo Crocs, los interrumpió. En ese momento, Yomi-T sintió que Lumine era una plaga. Molestándolo cada vez que quería tener sexo. Sí, Lumine, ¿qué pasa? Estoy duchándome. Sonaba la voz de Yomi-T tan ronca a oídos de Lumine como lo hacía los de Utao. ¿Y si los descubrían? ¿Qué pasaría entonces? Otro sentimiento brotó en ella, pero ya le era demasiado familiar. La vergüenza. Hubo un silencio, incluso mientras Yomi-T se acomodaba de nuevo, sujetándola con más firmeza y presionando con fuerza en su punto especial.
Ella se tensó alrededor de él, mitad por instinto, mitad como venganza por casi haberla hecho perder el agarre en la barandilla y gritar hace solo un momento. Solo quería decir que Paimon tiene hambre y que pensaba llevarme a Utao para comprar algo en Mondstadt para comer, pero no la encuentro por ninguna parte. ¿Sabes por casualidad a dónde fue? Obviamente sabía lo que había pasado entre los dos ayer, pero Utao solía correr por ahí y esconderse en la casa, así que era muy posible que ya no estuviera allí. No, pero cuando la encuentre, sí, claro. Se lo diré. En cuanto tenga la oportunidad. Ya sabes cómo es. Siempre se esconde en algún sitio, quizá esté debajo de mi cama. Prueba a mirar. Pensándolo mejor, no debería mirar en su cama considerando que estaba llena de manchas de sangre y fluidos de amor, así que descartó lo que iba a decir. Sí, no la vi en mi habitación, dudo que esté debajo de mi cama. Error mío. Entiendo. Vale, gracias. Y con eso, Lumine estaba a punto de irse cuando oyó un chillido de voz femenina proveniente de la ducha. Se quedó mirando en silencio hacia el baño durante un rato, aparentemente deduciendo lo que estaba ocurriendo. Lo había visto ayer, e incluso los había oído temprano por la mañana, cuando pasó por delante de su habitación para coger agua de noche, y sabía una cosa con certeza, estaba empezando a resultar incómodo vivir en la misma mansión, incluso para alguien tan inexpresiva como ella, cuya única meta era encontrar a su hermano. No pudo evitar sonrojarse un poco ante los ruidos que habían impregnado la mansión ayer, y estaba segura de que los demás miembros de la casa sentían lo mismo. Al fin y al cabo, las paredes eran bastante delgadas. Paimon seguía en éxtasis después de que la besaran en la mejilla, así que de alguna manera lo ignoró, pero Fischl seguramente los había oído con total seguridad. En aquel momento, los gemidos y gritos de Utao habían sido escuchados por todos los miembros del grupo sin duda. Al ver que Utao estaba ocupada, Lumine se alejó de puntillas rápidamente hacia su habitación y decidió ir de compras solo con Paimon. Utao soltó un chillido de sorpresa cuando él la penetró por completo de un solo empujón. Yomite le tapó rápidamente la boca con las manos, pero estaba bastante seguro de que Lumine los había oído. Bueno, tampoco es que importara. Según entendía él, a Lumine no le interesaban ese tipo de cosas después de todo. Lo único que quería era encontrar a su hermano, su familia. No buscarse un novio. Esa era también la razón por la que a él no le importaba realmente si ella lo veía desnudo o si sabía lo que pasaba entre él y Utao. De todos modos, ella planeaba abandonar el mundo después de encontrar a Ether, su hermano. Utao no estaba del todo segura de cuál de los dos había iniciado el movimiento más brusco, pero fue maravilloso de todos modos. Sus manos sosteniéndola firme incluso mientras embestía con fuerza y ella dejaba escapar jadeos ahogados desde dentro de su mano. Sus manos se enredaban en su cabello mientras ella respondía a las embestidas con toda la fuerza que su posición le permitía, y él gruñó y se impulsó hacia adelante, presionando en su punto más profundo y arrancándole un grito ahogado cuando empezó el primer temblor de su orgasmo. Ella luchó a través de las olas de placer para devolverle el favor, apretándolo alrededor de él y sujetándose con fuerza a la barra mientras él se estremecía y casi la dejaba caer, sus manos soltando sus muslos para aferrarse con fuerza a la barra cuando el placer lo invadió también a él. Gruñó contra su hombro, los músculos de su espalda tensándose en líneas duras, incluso mientras su espalda se arqueaba y ella dejaba escapar un gemido apretado. Cabalgaban juntos las réplicas con sus brazos alrededor de su cuello y sus manos presionando la cintura de ella contra la suya. Yomiti. Él se corrió ante la abrumadora sensación de su apretada intimidad y sus gritos con su nombre, llenándola con su espesa semilla mientras sus piernas se enredaban alrededor de sus muslos. Utao besó su sien mientras sus piernas se relajaban, pero de la nada, su miembro se endureció dentro de ella de nuevo y estaba listo para otra ronda. Sus manos acariciaron su espalda y su cabello húmedo, incluso mientras ella frotaba su cuello contra el suyo y mordisqueaba su oreja. Se sintió increíble. Estuvieron ocupados unas 2 horas más antes de ducharse rápidamente de nuevo y regresar a su habitación. Iris aún no se había despertado, así que regresaron sigilosamente a su cama y se cubrieron con una manta. Este tipo de vida era algo con lo que él podía comprometerse.
Este fanfic no es de nuestra pertenecía, todos los créditos a su respectivo autor, el cual se encuentra en la descripción de este video. Atentamente el equipo.